Si el rock corre por tus venas, Rock and Ribs, donde el rock se vive cada día en cada rincón. Disfrutando de los mejores snacks, coctelería y nuestras deliciosas costillas. Viernes y sábados, de 9 a 11 de la noche, bandas de rock en vivo, con un ambiente 100% familiar. Y para ellas rockeras, jueves de despecho con rock. Nos ubicamos dentro de Plaza Las Flores, en Coacalco. Y en Plaza Las Américas, en Ecatepec. Todos los días hay promociones. Visita nuestra página Rock and Ribs, la casa del rock. Mi negocio no ha prosperado, no tengo proveedores, me faltan insumos. Dios, dame una señal. Lleva tu negocio al siguiente nivel. Prosco, tu proveedor confiable. Desde 2017 nos hemos dedicado a proporcionar productos y servicios de primera calidad para satisfacer todas las necesidades de tu negocio. Insumos para oficina, equipos de protección personal, mobiliario, tecnología electrónica, abarrotes o material de ferretería. Brindamos asesoría con expertos en negocios. Estamos aquí para ayudarte a cumplir tus objetivos. Permítenos ayudarte a crecer. Contáctanos al 55 46 82 79 98. Envíos express y a todo México. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Con nosotros, tu empresa está en las mejores manos. Prosco, tu mejor proveedor. Muy buenas tardes, con el gusto enorme de poderte saludar, tu amigo licenciado José Luis Jamaica Arias, en tu programa La Contra 2.5, iniciando con todo esta semana, y un gusto poder saludar a nuestro querido productor Alejandro Amaya, en controles, mi querido Emilio. Gracias por acompañarnos el día de hoy en tu programa que hacemos gracias a ti, a tu preferencia, a tu seguimiento, a tus likes y a todo lo demás que puedas ayudarnos a compartir. El día de hoy es un día que también vamos a tocar temas muy interesantes y muy relevantes en materia del derecho, porque estamos de frente a una de las reformas más importantes, a una de tantas reformas que se van a generar dentro de nuestro país y que tenemos que estar muy al pendiente de todas y cada una de ellas. Entonces, sin más, vamos a empezar con nuestra editorial, que tiene que ver con lo que es la reforma electoral 2026 y se titula El último clavo en el ataúd. ¿Por qué? Porque se ha manejado en últimos días insistentemente que la reforma electoral ha sido ya una propuesta realizada por la titular del Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el cual hace algunas observaciones, algunas referencias respecto a que esta situación, la reforma electoral, tiene que ser sí o sí aprobada este año para poder nosotros dar un paso más en nuestra instancia democrática como país y como instancia. Hemos de decir que esta instancia tiene algunas situaciones que vuelven a tener en la perspectiva una situación de preocupación para todos y a cada uno de los que ejercemos el derecho, en este caso el derecho electoral. ¿Por qué? Porque se está diciendo tres referentes, la reforma está todavía en discusión, pero a grandes rasgos se menciona que ya van a quitar a los OPLE. ¿Qué son los OPLES? Los órganos encargados de cada elección en los estados, los órganos auxiliares. Esto es que posiblemente tengamos, o más bien no tengamos ya, instituciones como el IEM. El IEM ya no tendría razón de ser en base a esta reforma, por lo cual es importante también referir esto. También es importante señalar que dicen que ninguna consejería electoral podrá ser motivo de investigación o de un acto administrativo por alguna de sus resoluciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si este Consejo Electoral dictaminó que un juzgador, un candidato o X o Y tiene la oportunidad de ser electo por una mayoría y tiene algunas situaciones que no pueden ser garantes en su desempeño, este Consejo Electoral no va a poder ser revisado ni mucho menos auspiciado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas referencias. Y de igual manera, se pretende quitar los diputados plurinominales. Estos diputados plurinominales es algo parecido, para que podamos entendernos, a cuando hacemos una reta en el fútbol, cuando estábamos en la primaria, en la secundaria, y en el cual nos decían que podíamos elegir a alguien, y elegíamos siempre a los más habilidosos, a los más destacados en el deporte, y aquellos que sobraban, que no éramos muy destacados, podíamos tener la oportunidad de ser elegidos para conformar el número total de jugadores. Algo así es lo que hacen los diputados plurinominales. Sin embargo, esto es una situación muy delicada porque, a final de cuentas, quitando las representaciones proporcionales, se le dan a los partidos políticos
que no tienen una representación mayoritaria y con ello, obviamente, quedaría una sobrerepresentación, algo que no sé por qué me recuerda que lo que está pasando en San Lázaro. Y lo más importante, se está buscando quitar la situación económica a los partidos políticos, es decir, el subsidio, el patrocinio que el Estado ejerce sobre ellos, se busca reducir al máximo para que puedan tener. Así que posiblemente vamos a estar muy al pendiente de esta nueva reforma, porque pudiera ser el último clavo en el ataúd de nuestra querida democracia mexicana. Y sin más, el día de hoy vamos a dar inicio. Nuestro programa tiene como título en esta ocasión lo que es la pensión alimenticia. Y para ello me da mucho gusto poder dar la bienvenida a una destacada jurista, a una destacada persona, a un increíble ser humano que tengo el gusto de conocer, a una persona que en su trayectoria se ha destacado por ser siempre garante de la impartición de la justicia, pero sobre todo garante de los derechos de la familia y del menor. Y qué mejor que en este tema de la pensión alimenticia nos acompañe su señoría, maestra Ivette Anguiano Aguilar. Maestra, muy buena tarde. ¿Cómo está, licenciado José Luis Jamaica? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y por su inmerecida presentación. Le agradezco la invitación. Al contrario, es su casa, maestra, en la pensión alimenticia. Pero antes de entrar de lleno a esta situación, ¿quién es Ivette Anguiano? ¿De dónde surge? ¿Qué estudios? ¿Qué profesión? ¿Qué etapa profesional ha desarrollado? ¿Qué nos puede contestar su señoría? Muchísimas gracias. Bueno, pues mi nombre, como usted ya bien lo señaló, es Ivette Anguiano Aguilar. Yo soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí cursé mis estudios de licenciatura. Actualmente soy maestra en Derecho Procesal Civil. Tengo un diplomado en Derecho Fiscal, una especialidad en niñas, niños y adolescentes. Y bueno, finalmente, ese es en el ámbito académico. En el ámbito profesional tengo 18 años laborando para el Poder Judicial del Estado de México en diversas categorías. Actualmente soy jueza en materia familiar, pero he cursado por todas las categorías, desde archivista judicial, que usted sabe que es la base para el inicio de nuestras actividades en el Poder Judicial, posteriormente técnico judicial, actuario. Anteriormente la categoría era notificador. Actualmente mis compañeros, la categoría correcta es actuario, secretario de acuerdos. También fui visitadora en materia familiar y actualmente juez en materia familiar. Y pues con el gusto siempre de poder hacer lo que me encanta, lo que me apasiona. Usted sabe que la carrera judicial es apasionante, el trabajo pues es arduo, pero finalmente es muy reconfortante. Y creo que en alguna ocasión me preguntaban por qué decidí enfocarme al derecho familiar y no a cualquier otro tipo de derecho. Para algunas personas no les gusta mucho el derecho familiar porque a veces incluso consideramos que son problemáticas que solamente ocurren al interior de la familia y entonces en ese entorno es en donde se tienen que solucionar. Pero lo cierto es que no es así. Y yo creo y estoy convencida que, como bien lo dicen nuestros sociólogos, la familia es el pilar de la sociedad, es la primera célula de la sociedad. Y si en ese momento o si en esos incipientes problemas que tenemos en familia logramos reconstituir el tejido social, logramos reconstituir la familia, pues seguramente no permitiremos que se sigan realizando actividades más dañinas para cada uno de los individuos. Y creo que si nosotros como juzgadores, si nuestros abogados postulantes, si la gente, los justiciables, ponemos atención en este núcleo primario, pues seguramente tendremos una sociedad más sólida con respecto a los derechos de todos y cada uno de los que la conformamos. Maestra, y si usted me lo permite hacer la anotación, usted es forjadora de la historia porque es de las primeras juezas electas por mayoría relativa. Sí, fíjese que ese fue un tránsito que tuvimos que superar. Su servidora ya venía ejerciendo la función de juez. Como ustedes lo saben, la carrera judicial pues nos exige diversos cursos y concursos. Y en esta última fase de los concursos, llega la reforma judicial
y algunos de nosotros como jueces tuvimos que ir a pasar esta etapa de la reforma judicial, tuvimos que ir a boleta, tuvimos que ir a votación, porque bueno, éramos los últimos jueces que estábamos en el curso. Y al ser los últimos jueces, bueno, nos tocó la reforma judicial y no se logró concluir de manera favorable, así como otros compañeros que también estaban, que no habían sido ratificados, porque además de que entrábamos por carrera judicial, hacíamos curso con curso, pasábamos esta primera etapa. Después de algunos años, 6 años, nuestros compañeros y su servidora, bueno, tendríamos que haber sido ratificados para que finalmente se nos diera una inmovilidad. Claro que esa inmovilidad siempre está sujeta pues a una evaluación y a una y a ser impecables, bueno, en la actividad que vamos llevando a cabo. Y así era como se hacía y así era como llegábamos a ser jueces. Hoy llega la reforma judicial, que estemos o no convencidos de ella, pues era necesario participar para refrendar ese voto de confianza que nos daba la ciudadanía. Y finalmente, pues creo yo que también las personas de carrera judicial tenemos la obligación con la sociedad de, si en verdad nosotros tenemos esa convicción de ser personas juzgadoras, pues no caernos ahora con la reforma judicial, sino pues dar la pelea, dar la lucha. Y finalmente, bueno, gracias al apoyo de muchos amigos, de mucha gente, de muchos justiciables incluso, pues estamos aquí refrendando nuestra calidad de juez en materia familiar. Y pues también muchas gracias por siempre el apoyo que nos ha dado maestro Jamaica para pues traer estos temas novedosos a la sociedad para saber cómo les impacta. Y pues va a venir 2027 y en 2027 seguramente será un reto muy importante para la impartición de justicia. Y ahí yo quiero hacer un llamado a toda la gente que le toque votar en este 2027 para que realmente hagan un voto concienzudo, un voto consciente de saber por qué persona van a votar, cuál es la carrera que esta persona tiene, cuáles son sus antecedentes, cuál es su visión, qué experiencia tiene en el ámbito jurisdiccional, porque a veces pensamos que es una tarea fácil, pero no, de verdad, se deja mucho en la carrera judicial, se sacrifica a la familia, se sacrifica los deseos personales y por la convicción de estar ahí. Entonces, ojalá que toda la gente que llegue ahora a ser juez o que se refrende siendo juez, pues primero estén convencidos de dar la lucha y segundo, pues la reforma judicial ya está, no es algo que podamos modificar por el momento y creo que en muchos años no lo va a hacer y creo que estamos obligados a dar la lucha aún y cuando nos toque ir a votación. Pues muchas felicidades, mucho éxito. Y pues maestra, entrando en tema y en detalle, se dice, como usted lo maneja atinadamente, la familia. Muchas veces confundimos o decimos que en la pensión alimenticia el derecho del padre, el derecho de la madre, es algo que tiene que ver con la ley y que tiene que ver con las responsabilidades de ambos progenitores. Pero a final de cuentas es el del menor, ¿no es así, su señoría? Sí, fíjese que en ese tema, cuando usted habla precisamente de las responsabilidades, ahora la Corte lo ha denominado como la responsabilidad parental. Anteriormente, los niños, niñas y adolescentes ha pasado por diversas corrientes en donde primeramente se consideraba que las niñas, niños y adolescentes, bueno, era un anexo, o lo voy a decir de una manera muy coloquial, era una parte de la propiedad del padre o de la madre, y que finalmente el padre y la madre decidían y tenían en sus manos el futuro de ese individuo. Posteriormente hubo otra corriente en donde se decía, no, el Estado es el que tiene que procurar a esos niños y ellos son personas sujetos de protección. Y bueno, y finalmente ahorita nuestra corriente que nos enseña a ver a cada individuo en su justa dimensión, es decir, con un enfoque de derechos humanos, a reconocer en estas pequeñas personitas desde su nacimiento los derechos que ellos tienen como un individuo. Y conforme va pasando el tiempo, conforme los niños van adquiriendo autonomía, conforme los niños van adquiriendo conciencia, bueno, reconocerles muchas más posibilidades de participar en la toma de decisiones, no solamente las decisiones que los involucran a ellos, ahora son de los padres, sino que se tiene que hacer con un enfoque multidisciplinario, enfocándonos en el infante de manera importante, de manera privilegiada, dejando a un lado los derechos que los padres puedan o pretendan ejercer
como tal hacia los infantes y viendo al Estado sí como un proteccionista de estos infantes, pero como, no como un sujeto sin voz y voto, ¿no? Sobre todo dándole esta facultad, reconociéndole la capacidad que ellos tienen desde muy pequeños para saber qué les gusta, qué no les gusta, eh, cómo es que sus padres llevan una dinámica en su vida, qué dinámica les parece más correcta, dejándolos ser escuchados y propiciando, bueno, todas esas condiciones. Y sí, en efecto, la responsabilidad parental implica que no sea el padre el que ejerza ese derecho irrestricto sobre el infante. Por el contrario, que sea el padre el obligado, hablando de padre y madre, siendo los padres, el padre y madre, los obligados a poder garantizar todo el derecho de los infantes, todo el derecho de las niñas, niños y adolescentes en el contexto social que están viviendo. Y entonces, bueno, si nosotros como padres o madres empezamos a ver a nuestros hijos como un ser con derechos y obligaciones, como un ser con capacidad para poder incluso en algunas ocasiones, de acuerdo a su madurez, decidir qué les gusta, qué no les gusta y por qué les gusta, creo que vamos dándole un enfoque diferente a cómo veníamos viendo a los niños en tiempos pasados. Recuerde usted, maestro Jamaica, seguramente le tocó a nuestros profesores, hablando de nuestras escuelas, tenían incluso poder sobre los infantes, poder de corrección sobre ellos, y en algunos lugares, yo creo que en el Estado de México y en el Distrito Federal a lo mejor no ocurría tanto, pero en lugares muy apartados, incluso los profesores castigaban a los infantes con el permiso de los padres porque se consideraban que ellos no tenían una capacidad para poder discernir de lo bueno y lo malo, y entonces la única forma era a través del castigo, o era alguna de las formas. Hoy no. Hoy en día se les reconoce como sujetos de derechos y obligaciones, como queda estrictamente prohibido el tema del castigo hacia los infantes por terceras personas y por los padres. Y es así como el derecho ha venido cambiando. Y pues, en una opinión muy personal, esa brecha, esa relajación que se ha hecho en el derecho, pues de repente tendremos esa sociedad, pero digo, es una opinión muy particular. Su señoría, ¿qué incluye la pensión alimenticia? Ok, aquí es bien importante que veamos la pensión alimenticia no en su contexto literal. En muchas ocasiones, cuando se reclaman los alimentos por parte de cualquier integrante de la familia, llámese esposa, esposo, hijos, adolescentes, pensamos que los alimentos únicamente es la comida o el alimento nutricional que día a día les damos, pero no. La pensión alimenticia incluye todos aquellos satisfactores que necesita una persona para poder desenvolverse en su día a día. Es decir, incluye propiamente la alimentación, la educación, el tema médico, hospitalario, la recreación, es decir, todo lo que el infante necesita o todo lo que la persona necesita, incluso habitación, y le decía yo, el tema de la recreación, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo. Muchas veces, por ejemplo, pensamos, siendo parte actora, ya sea hombre o mujer, la parte actora, creemos que el hecho de ir a demandar pensión alimenticia, bueno, va a obligar al deudor alimentario a satisfacer todos estos conceptos o todos estos aspectos que yo he señalado, pues de una manera abrupta, ¿no? Y decimos, queremos que vaya a un colegio particular, queremos que viva en una zona residencial, pero no, todos estos aspectos que hemos señalado siempre se van a tener que observar en el entorno social que se envuelve el individuo y en el que se ha desenvuelto en los últimos años. Y que a final de cuentas ustedes como juzgadores tienen que aplicar precisamente esa impartición de justicia a los niños, porque luego dicen las mamás o dicen los papás que cómo es posible que lleguemos a necesitar de un documento que te obligue a ser padre. Sí, ese es un tema de la responsabilidad parental. Cierto es que si todos en la medida de lo posible cumpliéramos con nuestra obligación alimentaria, pues disminuiría mucho el número de asuntos que tenemos radicados. Seguramente usted es de su conocimiento que en el Poder Judicial del Estado de México, por lo menos el 60% de los asuntos que son iniciados de manera anual tienen que ver con la materia familiar. Y de ese 60%, el 40%
incumben el tema alimentario, ya sea alimentario en favor de niñas, niños, adolescentes, en favor incluso de adultos mayores, a favor de cónyuges, concubinos, concubinas, porque finalmente los alimentos, si lo partimos desde el concepto general, los alimentos es un derecho humano que va a obligar a garantizar la subsistencia de cualquier persona, de cualquier integrante de la familia. Y bueno, ¿en dónde tiene su base? Bueno, la tiene en el parentesco consanguíneo, que entonces está el de padres a hijos e hijos a padres, abuelos, y hasta colaterales al cuarto grado, eso es consanguíneo, pero también tienen la obligación alimentaria los cónyuges, es decir, derivados del matrimonio. Incluso ahora, usted lo sabe, los excónyuges tienen obligación a darle a su excónyuge alimentos, o los concubinos o exconcubinas. Es decir, este tipo de relaciones van a generar que ese derecho alimentario nazca y se produzca en el entorno familiar. Y entonces es la posibilidad que tiene una persona para exigir de otra esa garantía alimentaria o ese aspecto alimentario. El derecho alimentario pues no se funda en un contrato, no se funda en un convenio que se lleve a cabo, sino es por disposición de ley. Por eso se dice, muy probablemente todos escuchamos que los alimentos son de interés público y de interés social. Y es por eso, porque está la sociedad interesada en la subsistencia de cada individuo en el entorno de la familia. Su señoría, no sé si nos pudiera comentar, me llamaron la atención dos dictámenes que ha resaltado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el primero de ellos tiene que ver con que las pensiones no son, ahora sí que no se vencen, sino hasta que se cumplan. Si uno cumplió en parte, no es dable, sino que se tiene que cumplir al 100%, se tiene que cumplir la cantidad líquida sentenciada. Ya dijo la Suprema Corte que se tiene que pagar sí o sí, y entonces el derecho humano del acreedor, ¿dónde quedaría, su señoría? Bueno, en efecto, una característica de los alimentos es que son irrenunciables, imprescriptibles e intransigibles. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, finalmente vamos a pensar, un niño, un adolescente, no es beneficiado por la madre o por el padre con una pensión alimenticia durante el transcurso del tiempo. Vamos a pensar, esa persona cumple 18 años y su padre o su madre que estaba a cargo de él decide no reclamarle nunca alimentos a la otra madre o al otro padre que no era el que estaba ejerciendo sus cuidados. Y él decide no reclamar alimentos. Quiere decir que esa persona, al cumplir los 18 años y al serle reconocida la capacidad jurídica para él mismo demandar, puede en cualquier momento reclamar todos esos alimentos que se devengaron y que su padre y su madre no quisieron hacerlos efectivos, no quisieron ir ante un juez familiar, no quisieron que se los impusieran. Bueno, en este momento ese adolescente o ese adulto, porque ya tendría 18 años, pudiera reclamar los alimentos desde su nacimiento. De ahí que la irrenunciabilidad de ese derecho. Es decir, no se pudiera excepcionar el deudor alimentario bajo el argumento de que, bueno, nunca me los reclamaron, y como nunca me los reclamaron, pues ya te prescribió la acción. O como nunca me los reclamó tu madre o tu padre, pues ya los renunció. Y entonces ya no tienes derecho a esos alimentos. Ello no es así. Ello tendrá que llevar a cabo su procedimiento para que se pueda observar, obviamente siempre dándole la garantía de audiencia a ese deudor o a esa deudora alimentaria para que pueda acreditar en juicio que sí los pagó. Y de no ser así, bueno, seguramente el juzgador hará la cuantificación de esos 18 años en donde no se dieron esos alimentos. Es decir, el derecho alimentario del acreedor pues tendrá que estar garantizado primero por las instituciones que para eso los jueces familiares, bueno, llevamos a cabo todo un procedimiento en donde las partes son escuchadas, nos acercamos de todas las pruebas que resulten necesarias, llamémosle trabajo social, llamémosle informes de la Comisión Nacional Bancaria, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Todos estos informes nos van a dar pauta a poder establecer el quantum de la obligación alimentaria. A veces creemos que como ya pasó tanto tiempo, no va a existir alguna forma de poder cuantificar esa pensión. Fíjese que le comento en algún expediente. En algún expediente era de reconocimiento de paternidad. La chica ya tenía 22 años
y decide demandarle el reconocimiento de paternidad a quien era el presunto padre biológico. Esta persona se presenta, no lo logramos presentar en las 2 primeras valoraciones, en la tercera ya se presenta y resulta que sí era el padre biológico. En el momento en que dio contestación, él se excepcionaba y decía, bueno, como su madre no hizo de mi conocimiento que yo era el padre biológico y posteriormente pues yo no conocía que tenía esa obligación, pues no le di alimentos. Y como yo no le di alimentos y ya pasó tanto tiempo, pues ya prescribió, porque finalmente no lo hizo valer en su momento. Y finalmente no es así. Incluso uno de los argumentos que señalaba es que decía que durante los primeros 10 años de la vida de esa chica, que era una chica muy jovencita, decía, durante los primeros 10 años de tu vida, pues yo ni siquiera tuve trabajo. No tuve trabajo, prácticamente él decía que vivía en la calle. Cuando se le hizo la valoración en trabajo social, porque esta persona vivía en Querétaro, pues se advierte que su nivel de vida era impresionantemente alto. La trabajadora social hace notar que había 2 automóviles en el domicilio del señor, que tenían diversos aparatos electrodomésticos que reflejaban un nivel de vida óptimo. Y finalmente no era el argumento que él señalaba cuando daba contestación, no era sostenible con el nivel de vida que tenía. Pero bueno, se olvida que tenemos muchos otros mecanismos para poderlo verificar, por ejemplo, los estados de cuenta bancarios, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social nos manda el informe y nos dice durante esos 18 años en dónde trabajó Ivette. Si Ivette desde hace 18 años ya era juez o era archivista, los ingresos que pudo haber tenido en ese momento. Y con todo eso nos va a servir para cuantificar el monto de los alimentos que se dejaron de pagar. Y finalmente es así como se dicta una sentencia con todos esos elementos que tenemos, de ahí que los acreedores alimentarios pues siempre van a tener garantizado ese derecho, licenciado Jamaica, siempre lo van a tener garantizado en el momento en que ellos se decidan a instar ante un juez familiar. Y otra de las referencias que observaba su señoría es que dicen que el padre biológico muchas veces decía, no, ya cumpliste, ahí nos vimos. Pero ahora dice la Suprema Corte que no, que también el padre biológico será el encargado de cumplir esta pensión hasta que ya no lo requiera el acreedor. Fíjese, ese tema es bien interesante, sobre todo porque la sociedad, ahora tenemos muchos tipos de familia. Y anteriormente se concedía a la familia como la familia tradicional, papá, mamá e hijos. Y finalmente ahora no, ahora reconocemos como familias todos los tipos de familias que tenemos, familias compuestas, familias homoparentales, familias que únicamente son lideradas por un padre o por una madre. Y entonces, en este tema de las familias compuestas, hay familias que deciden si el padre biológico o la madre, bueno, en el caso de la madre no se da, ¿no? Porque finalmente la presunción de ser la madre se acredita con el propio nacimiento. Pero finalmente en el caso del padre, cuando ellos deciden no reconocer a un hijo y la madre decide que este infante sea reconocido por una tercera persona, que digamos es el papá legal, ahora la Corte ha determinado que ese hecho fáctico, ese hecho social, no implica que el padre biológico se exima de esa responsabilidad porque alguien más lo cubrió. No, lo que se pretende es que esa responsabilidad parental que tenemos como padres y como madres, pues siempre esté garantizada y que sea la ley quien se encargue de hacerlos garantizar, de tal suerte que si el padre legal estuvo cumpliendo de manera oportuna, eso no implica que le quite la responsabilidad al padre biológico. De ahí que es bien importante que todos conozcamos nuestros derechos, tanto como acreedores como deudores. También ha habido muchos padres que llegan al juzgado solicitando un reconocimiento de paternidad porque ante una ruptura de pareja, tal vez la madre quedó embarazada y finalmente la madre pues también se esconde y pretende que no se reconozca a ese infante por problemas que tienen como familia. Pero no, aquí es importante que todos conozcamos nuestros derechos y que esos padres vayan y demanden también a las madres que no les permitan reconocer a esos infantes, porque finalmente no nada más se habla del derecho alimentario, se habla de todos los derechos que tienen los infantes
para conocer su origen biológico, para tener una identidad, para tener un nombre, para ser reconocidos socialmente. Y todo este conjunto de derechos, ¿cómo los van a garantizar? Bueno, de esa forma, que cada uno de los padres, a través de esa responsabilidad parental, los garantice. Y en caso de incumplimiento, bueno, que sea la ley quien se los demande. O sea, increíblemente se está trabajando como nunca, pero obviamente también porque no se habían presentado tanto de este tipo de problemas, ¿no? Porque la referencia de poder yo proteger a mi menor hijo, a mi vástago, pues es con todos los medios posibles. Sin embargo, precisamente por esto, estos espacios son de ustedes, su señoría, porque muchos gentes no lo conocen. Yo he tenido la oportunidad de ver muchas señoritas, bueno, perdón, damas jóvenes, que dicen, es que yo nunca lo demandé porque un abogado me cobraba 30,000 pesos en su momento por cada hijo, y no, yo cuando voy a tener ese dinero, o ¿por qué le voy a demandar? O si la llevo bien con él, ¿por qué me voy a enemistar? Entonces, en esta situación, su señoría, es bien importante que hagamos hincapié en que el interés superior del menor es el que debe de prevalecer. Claro, claro, y muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y qué es el interés superior del menor? Yo creo que lo podemos resumir a palabras muy concretas. Es reconocerle a esa persona, a ese individuo, con independencia de la edad que tenga, pues esa dignidad humana. Y para que nosotros podamos garantizar una dignidad humana de cualquier persona, se deben garantizar todos sus derechos. El derecho a ser reconocido, el derecho a que él conozca de su origen, el derecho a identificarse como una persona, que son los derechos básicos para que ellos puedan tener un acceso a la justicia, por ejemplo. Y ya después de ahí todo lo que conlleva, ¿no? El derecho a la alimentación, a la educación, a la salud, a la recreación, a vivir en un ambiente libre de violencia, en armonía, a no ser separados de sus padres o sus madres, a menos de que exista un riesgo para los infantes. Todo eso implica el interés superior del infante. Y a veces de manera incorrecta, los padres o las madres, digo porque también se da en algunos casos o en muchos de los casos, que son los padres quienes se quedan a cargo de los infantes. Y finalmente, por un tema social, deciden, no, yo no le reclamo la pensión alimenticia a la madre, que finalmente dejó a los hijos bajo mi cuidado, porque además tampoco los viene a ver. Creo que es un derecho que deben ejercer, deben ejercitar, y no pensar únicamente en el tema económico o en el tema emocional, sino en el derecho de ese infante a que conozca a su verdadera madre, a que conozca a su madre, a que pueda tener relación con ella, a que pueda tener un acercamiento constante y regular. Eso no es un derecho que pueda ser renunciable por el padre o por la madre. Tienen que hacer que se cumpla esa responsabilidad parental. Si posteriormente el padre o la madre, o incluso el joven, cuando ya cumple 18 años, decide no tener una convivencia con el padre o con la madre, bueno, esas son decisiones que, bueno, finalmente también como ser humano tendrán que valorar ellos. Pero en un inicio, en las primeras infancias, lo correcto es estar cerca de ambos padres. Así es, y qué bueno que los juzgadores, a mí me consta, que los juzgadores del Estado de México lo están haciendo, ahí máxime en La Colmena, y aquí es donde también entraría una inquietud, su señoría. Durante mucho tiempo, los juzgadores impartían sus dictámenes en base a las sumas, y en años recientes se han basado en salario mínimo. ¿Por qué esta diferencia, señoría? Fíjese que ahí hubo un criterio de la Corte en el sentido que las sumas se aplicaba a operaciones interbancarias. Sin embargo, como usted bien lo sabe, el salario mínimo general vigente, bueno, hoy en día se maneja, anteriormente lo manejaba lo que era el Coneval, si no mal recuerdo, ahora lo hace el INEGI. Y este salario mínimo se basa en costos de la canasta alimentaria básica y no básica. Por ejemplo, se hace un estudio de mercado de cuáles son los alimentos que debemos consumir por lo menos durante el mes. Eso es la canasta alimentaria básica. Y la canasta alimentaria no básica, bueno, son los productos que nosotros como seres humanos consumimos, que sin ser alimentos son los que necesitamos del día a día. Por ejemplo, el jabón, todo lo que necesitamos para lustrar nuestros zapatos, el cabello, en fin. Todos estos productos tienen un valor y finalmente tienen un costo. Y esto es un costo de la canasta alimentaria básica y no básica. Y con base en ello, se hace un estudio de mercado y finalmente se determina a cuánto va a ascender el valor del salario mínimo general vigente. Es un estudio social, lo que la UMA no lo representa.
La UMA representa únicamente operaciones meramente aritméticas que tienen que ver con, sí, con la inflación, pero que tienen que ver con productos del mercado, es decir, más que otra cosa, financieros, bancarios, y que son estándares que les permiten también, por ejemplo, por qué se hace las sumas o por qué también es necesario poner un tope en el tema financiero o bancario. Bueno, pues también para evitar el tema de la usura. Pero finalmente, como usted lo puede observar, pues tienen su origen en conceptos diferentes y en causas diferentes. De ahí que se advirtió que la UMA no era una medida apropiada si estamos hablando de situaciones sociales. Y es bien interesante cómo hacen todo este cálculo del salario mínimo que nos permite tener bases mínimas para poder cuantificar el tema de las pensiones alimenticias. Y en ese sentido, señoría, en su particular punto de vista y con su objetividad y su experiencia, vemos que muchas veces las sentencias, las medidas de premio, que tienen que ver con la pérdida de la libertad, en algunas medidas de premio familiares, algunos dictámenes que dictan los juzgadores, y que en materia penal se ejercen causas de control, es decir, puedes perder la libertad por no pagar la pensión. ¿Usted es simpatizante de esta medida? Pues más que simpatizante, yo creo que no le ha quedado al Estado otras alternativas que buscar sancionar a aquellas personas que violenten los derechos de infantes. Y si hablamos que, como habíamos dicho hace un momento, el derecho alimentario es el primer derecho que se tiene que garantizar para la subsistencia de un ser humano, pues creo que también es necesario que el Estado imponga medidas adicionales para hacer cumplir estas determinaciones. Desgraciadamente, ¿cuántas sentencias tenemos sin poder ejecutar? Porque a veces el deudor alimentario pues se va del lugar en donde lo teníamos ubicado, no existen propiedades que puedan embargarse, tampoco hay cuentas bancarias que puedan embargarse y finalmente huye de esta justicia. Y bueno, creo que se deben implementar mecanismos, primero para localizarlo, segundo para que las o los acreedores alimentarios pues se sientan protegidos por un Estado de Derecho en donde no nada más se va a dictar una sentencia de papel, una sentencia muy bonita, muy fundada, muy motivada, que realmente no les va a servir para nada. Entonces creo que el Estado ha tenido que verse obligado de implementar estas medidas y legislar en el tema del incumplimiento de obligaciones alimentarias y que finalmente sanciona con una pena pecuniaria. Y a veces es muy triste, fíjese, ver que ya buscamos por todos lados y no hay forma de garantizar esos alimentos. Pero bueno, finalmente se le da vista a la gente del Ministerio Público, se integra la carpeta de investigación, se judicializa y finalmente logran aprender al deudor alimentario. Curiosamente, deben pagar, además de lo que ya están condenados, deben pagar una garantía por un año. ¿Cómo lo hacen? No sabemos. Pero en el momento en que se ven aprendidos, desgraciadamente, bueno, buscan la forma de cumplir con esos alimentos y finalmente cumplen con su obligación alimentaria. De ahí que si todos tuviéramos una responsabilidad parental importante, pues no nos veríamos inmersos en todo ello. Y fíjese, me llamó mucho la atención, licenciado José Luis, cuando usted me decía que muchas personas que son acreedores alimentarios deciden no demandar porque no tienen los recursos para tener un abogado. Y eso es muy cierto, pero también estos espacios nos sirven para que la gente sepa que existen instancias públicas en donde sin cobrarles un peso les pueden llevar y tramitar este tipo de procedimientos, como es la Defensoría Pública, como es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, como es la Secretaría de las Mujeres, en donde no solamente patrocinan a mujeres, es decir, también a hombres los patrocinan. Entonces, el derecho alimentario, como es de orden público y de interés social, el Estado está interesado en que se cumplan esas obligaciones como primarias y existen muchas instancias en donde la gente puede acudir. Pueden ser tardadas, pueden representar ser tardadas, pero incluso en materia familiar pueden ingresar sus escritos iniciales de demanda y si no cuentan con un defensor público, el juez está obligado a garantizar ese derecho en el acceso a la justicia y girar el oficio correspondiente para que tengan un patrocinio. La intención pues es que toda la gente que se sienta vulnerada en este derecho tan importante como es el derecho alimentario, no se sienta solo,
no se sienta sola y busquen alternativas para hacer cumplir esa obligación alimentaria. Y ahí, si usted me lo permite, su señoría, su servidor es el presidente fundador de la Asociación Civil Coacalco Unido por la Luz, y parte de nuestro objeto social es precisamente eso, poderles orientar, y aquí lo hemos hecho público, poderles orientar a las personas sin costo alguno, para que ellas puedan dictaminar. De repente me dicen, es que ya nada más tengo esto, con esto, tu acta de nacimiento, tu audio o tu escrito de hechos, y lo presentamos y ya tú tienes tu escrito inicial. Eso lo estamos haciendo y lo estamos trabajando también junto con AMPEV y Zacatepec, porque realmente es increíble, porque así como hemos hecho algunas observaciones sobre algunas actuaciones femeninas, también estamos viendo que Catepec es increíble foco rojo de violencia contra la mujer. Y ahí es donde yo le pregunto también a su señoría, ¿cómo trabaja Iveda Guillano, ante el municipio más grande de Latinoamérica en población? Sí, fíjese que es algo bien, bien interesante y en efecto, Ecatepec es uno de los municipios más grandes, no por algo en el juzgado Colmena, como usted bien lo identifica, en el juzgado primero familiar en el cual estoy actualmente adscrita, somos 10 jueces los que estamos día a día observando este tipo de procedimientos. No creo que ni su servidora ni estoy segura que ninguno de mis otros compañeros lleva menos de 10 audiencias diarias. Y sí hay que poner el foco en algunos expedientes en donde el tema de la violencia familiar cobra vida de manera muy relevante. Por ejemplo, en el tema de los adultos mayores, y creo que también en Coacalco me tocó ver mucho ese fenómeno, nuestros adultos mayores están en una situación complicadísima, están en una situación de abandono, aun y cuando tienen a sus hijos que pudieran incluso ser profesionistas, bueno, no los voltean a ver. Ahora que ya tienen la pensión del adulto mayor, de verdad es insuficiente, si bien es cierto para muchos adultos mayores les representa una ayuda importante, lo cierto que no es suficiente. Y entonces los hijos, los familiares los abandonan y bueno, también esta es una forma de violencia. La violencia física que nos deja huellas en nuestro cuerpo, nos deja huellas, nos deja marcas, pero también la violencia psicológica. Esto es algo bien interesante y bien importante, porque durante el procedimiento vemos muchos tipos de violencia. Me ha tocado ver con mucha tristeza, por ejemplo, el poco compromiso que a veces se tiene con la abogacía. Le comentan algún expediente, todo parecía muy normal, reclaman el divorcio incausado, después vienen pretensiones, la señora demanda guardia y custodia, pensión alimenticia, el señor también, y los dos querían ejercer la guardia y custodia de su hija, y mando a llamar a la infante, bueno, para escucharla, era una adolescente de 14 años. Realmente, licenciado José Luis, no había hechos de violencia. Yo leí todos mis escritos que fijan la litis y no había nada. Cuando escucho a la infante me dice, bueno, yo me quiero quedar con mi mamá, mi papá es abogado, mi papá ha lastimado a mi mamá, yo vi en alguna ocasión que pretendía ahorcarla, a mi hermano también lo ha lastimado, cuando mi mamá y mi papá se pelean, mi hermano entra en la ayuda de mamá y finalmente también lo ha golpeado. Y cuando reviso el expediente dije, caray, no me daba cuenta que había otro niño. Y le pregunto, oye, ¿cómo se llama tu hermano? Me da el nombre de su hermano, tenía los mismos apellidos. Le dije, oye, ¿tu hermano vive con ustedes? Dice, sí. Finalmente, bueno, me hizo saber de muchos temas de violencia. Termina la plática con la infante, hago pasar a la madre y al padre. Y bueno, finalmente me dice la madre, es que mi primer hijo no es hijo biológico del demandado en este asunto, pero él me hizo creer que sí lo había reconocido. Un día llegó con un acta de nacimiento, pero hoy en día sé que esa acta es falsa porque traté de dar de alta a mi hijo y advierto que pues es falsa y por eso no lo presenté en este juicio. Entonces, qué triste es ver procedimientos de esa naturaleza en donde incluso los abogados no tuvieron esa responsabilidad de hacer su teoría del caso de manera oportuna, porque nos dejan muy, muy limitados para dictar medidas de protección. Obviamente se dictaron las medidas de protección, se fijó una pensión alimenticia, se ordenó la exclusión del generador de violencia. Y cuando le preguntó a la señora, oiga, ¿y por qué
no me lo hizo saber en su escrito que fija la litis? ¿Por qué no me lo dijo desde antes? ¿Por qué tuvo que ser su hija la que me lo viniera a decir? Y dice, bueno, pues ya me sentía yo tan sola, ya estaba yo tan incrédula en que alguien me pudiera ayudar, porque he levantado denuncias y no han hecho nada, que lo que yo ahorita estoy pensando es terminar el procedimiento del divorcio e irme y desaparecerme con mis hijos, ¿no? Entonces llegamos a ese momento en donde ya no tenemos esperanza, y creo que todos tenemos la responsabilidad desde cada una de nuestras trincheras, tanto los operadores jurisdiccionales, las personas juzgadoras, mis compañeros secretarios, pues de hacer nuestro trabajo de manera profunda, con verdadera convicción, y también, ¿por qué no?, de los abogados postulantes, pues que hagan buenos escritos de demanda, que realmente nos revelen las circunstancias que se están viviendo en la familia, pues para poder adoptar las mejores medidas de protección en favor de cada integrante de la familia. Y como usted lo sabe, todos los integrantes de la familia en algún momento de su vida pueden sufrir violencia de cualquier tipo: física, psicológica, económica, patrimonial, sexual, y creo que estos espacios nos dan la oportunidad de que la gente vea que no están solas, que existen autoridades, que lo hacemos con convicción, que se les va a proteger, que existen instancias gratuitas en donde pueden acudir y buscar un defensor público, y que tienen que alzar la voz para que el Estado los pueda proteger a través de los jueces familiares. Señoría, el gusto que tengo de conocerle, de observar su desempeño, pues es una persona que yo admiro en lo personal, haríamos miles y miles de programas por su capacidad, por su talento, pero ya estamos llegando al final. Nada más como parte final, su señoría, número 1, los adultos mayores tienen derecho a pensión alimenticia, y los niños o jóvenes de 18 años, si siguen estudiando, tienen derecho a pensión alimenticia. Claro, todas aquellas personas que tengan una necesidad de supervivencia la tienen, es decir, lo tienen los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, hijos que hayan cumplido la mayoría de edad y que sigan estudiando, adultos mayores, las cónyuges y los cónyuges, no importa si es varón o es mujer, los concubinos, las concubinas, no importa si es hombre o si es mujer, los exconcubinos, las exconcubinas, los excónyuges y las excónyuges. Pero ¿en qué nos vamos a basar? En la necesidad alimentaria. Es decir, no es lo mismo que una pareja de profesionistas se divorcie y finalmente cada uno pueda solventar sus propias necesidades y estén en un mismo rango económico, a una persona, ya sea hombre o mujer, que toda la vida se dedicó al hogar, al cuidado de los hijos, que no tiene un recurso económico propio, que está en peligro su subsistencia y que finalmente se divorcia y no tiene esa posibilidad económica. Todas estas personas tienen derechos alimentarios. Creo que en otra oportunidad a lo mejor iremos desglosando cada una de las personas y cuándo y en qué supuestos tienen derecho a estos alimentos. Pero ante la duda, bueno, lo importante es que acudan con un profesional en el derecho, que ellos les digan qué oportunidad tienen de reclamarlos y finalmente que ejerciten estos derechos, porque, bueno, deberán ser escuchados por los jueces en materia familiar. Perfectísimo, señoría. Y pues no me resta más que agradecer su presencia, su participación. ¿Algún último mensaje, su señoría? Pues yo le agradezco mucho, licenciado Jamaica, de verdad, para mí es un placer estar por aquí con ustedes, y si usted me lo permite, en otro momento podemos hablar de otros temas, a lo mejor que la gente pues le indique qué temas en materia familiar les gustaría tocar, y yo con mucho gusto estoy por acá. De verdad, agradecerle el espacio que nos da para platicar de estos temas, y sobre todo también reconocer pues su compromiso social. Creo que eso habla muy bien de un profesional en derecho, el compromiso social que tiene para difundir estos temas, para brindar el apoyo que usted viene brindando a través de esta asociación que nos platica, y creo que con esas pequeñas granitos de arena que cada uno vamos poniendo, construimos de forma diferente nuestra sociedad. Al contrario, señoría, ejemplos como los de usted son los que nos gusta seguir, motivar, respaldar, y ya lo saben, a todos aquellos que nos escuchan, a todos nuestros oyentes, a Seno Radio, en Facebook, a todos nuestros seguidores, no es necesario que tengas un abogado particular, hay instancias de dominio público que te pueden ayudar. La asociación de la cual yo te estoy mencionando,
que representamos. Igual manera, cumplí totalmente. ¿Tienes alguna duda? Puedes hablar aquí en los teléfonos de Univit Radio, puedes mandarnos un mensajito y con mucho gusto concertamos una cita, pero te digo, hay espacios y lo importante, como dijo su señoría, es que no te sientas o te sientas solo. Gracias y muchas gracias, señoría, por su apoyo y estamos en contacto. ¡Feliz año! Un abrazo, feliz año, licenciado José Luis, cuídese mucho, éxito. Gracias. Ha sido su señoría maestra Ivette Anguiano Aguilar. Ella es juez de lo familiar aquí en Ecatepec de Morelos. El tema de la pensión alimenticia, como ustedes lo vieron, hay muchos tópicos. Vamos a tener con ella muchos temas, igual con otras jueces que han tenido la oportunidad de acercarnos con su servidor y lo vamos a hacer con mucho gusto. Y por último, ya para terminar, quiero hacerlo el siguiente comentario con el mayor de los respetos y con la mayor de las atingencias. Iniciamos este año con un ejercicio que no habíamos podido llevar a cabo por algunas situaciones personales, etimológicas, éticas, como ustedes le quieran llamar, que era precisamente entrar en algunas situaciones de redes sociales. El comentar, el hacer, el decir, simple y sencillamente las redes sociales se han vuelto un escaparate, se han vuelto un sistema de proyección, un sistema de opinión. Un sistema de opinión que no está regulado, que no está sancionado y que cualquier persona puede emitir su punto de vista. No nos conocemos, no nos seguimos, pero lo que me sucedió algo fue bien impactante. Yo pude hacer, y lo refrendo aquí mismo, el compromiso que tiene el maestro David Sánchez Isidoro, presidente municipal de Coacalco de Berriozábal. Un joven político que se ha dedicado a trabajar, a dar resultados por Coacalco. Un joven, un político y un destacado ser humano que se ha empeñado en sacar adelante no solo el municipio, sino el Estado de México. Y entonces de repente yo cuando observo, y tengo que aplaudir porque yo soy testigo de los hechos, soy testigo de lo que me consta, pues tengo que aplaudir que se están haciendo obras. Está el parque vehicular que se va a generar, el puente en parque residencial que mencionaba que va a ser a finales de mayo, junio, que estará en su primera etapa. Calles como la Jan González, Corregidora, Francisco y Madero, el eje 3 que está aquí pegadito a Tultitlán, ya empezaron los trabajos. Yo, en los años que lleva el maestro David, solamente un día, y eso por una ruptura del Cutzamala, he padecido de la falta de agua. Vigilancia, la tenemos. Seguridad, la tenemos. Tenemos todo lo que tiene que ver con un buen desempeño en la función pública. Y yo cuando lo hago ver, resulta que se ríen, resulta que me insultan, resulta que me agravian, y yo ni los conozco. Que ya te dieron tu frutzi, que ya te pusieron de tapete, que ya eres esto, que eres el otro. Alguna situación particular o parecida me ocurrió con la situación de Nicolás Maduro. Cuando en un ejercicio, pues pasa que lo hicimos y que hubo una convocatoria para irse a manifestar ante la Embajada de los Estados Unidos. Yo, ¿ya qué voy? Yo no tengo nada que ver. Hubo otro ejercicio que una también titular del derecho me acusó uno de los superiores que porque había hecho yo una observación. Mi querido Emilio, se acabó acá